Bueno, muy buenas noches para todas, para todos. Vamos a dar inicio al cierre de nuestra segunda semana. El tema de hoy es enfoques y teorías curriculares. La propuesta para esta reunión básicamente es, primero, hacer una revisión del cuadro de síntesis. Y aquí invitaría a uno de los grupos que nos presente su cuadro para tenerlo como referencia y con base en ese cuadro, pues hacer la discusión, hacer aportes complementarios, presentar puntos de vista distintos si alguien los tiene. Luego de ver el cuadro, entonces ahora sí le pediríamos a cada grupo que nos cuente un poquito cuál enfoque teórico describe mejor el trabajo docente o para cada persona, más que para cada grupo, es algunos que nos cuenten cuál de los enfoques teóricos describe mejor su trabajo docente, por qué creen que lo describen a partir de allí tratar de encontrar, bueno, cómo vamos a seguir trabajando el resto del curso para poder entender el ejercicio de diseño curricular que vamos a hacer. Entonces, esa es básicamente la propuesta para trabajar esta noche. Y como siempre, al final, pues cerramos presentando las actividades de la próxima semana y definiendo claramente el ejercicio que vamos a hacer para la próxima semana de trabajo o de aprendizaje. Entonces, punto 1, cuadro de síntesis. Aquí le voy a pedir a uno de los grupos que nos comparta su cuadro y entonces si alguien me dice quién quiere compartirlo, pues yo simplemente dejo de compartir y le habilito para que pueda hacer la presentación de su cuadro. Entonces, ¿quién se postula? ¿Qué grupo se postula? ¿Quién nos cuenta? Iván Darío. ¿Sí? ¿Tú quieres hacerlo, Iván? Sí, claro, profe. Aquí Bueno. estaba abriendo el archivo precisamente para poder leer el cuadro que hizo el grupo número 4. Bueno, entonces permíteme. Que no me está dando dejar de compartir. Y entonces ahora eres coanfitrión, Iván, y tú puedes compartir en este momento. Que no encuentro aquí donde... Ah, ya encontré donde compartir pantalla. Listo, entonces voy a... Me dicen si ya están viendo mi pantalla. Sí, ¿Están viendo mi Iván. pantalla? Sí. Ok, Entonces, entonces... Iván, te voy a pedir un favor, y Sí, para todos, vamos a leer el cuadro correcto. en forma horizontal. Entonces, para cada uno tomamos el paradigma técnico, el interpretativo, el sociocrítico y leemos la concepción del currículo, ¿de acuerdo? Muy bien, de Para acuerdo. cada uno de los tres paradigmas y paramos allí y abrimos el espacio de discusión e interacción para el resto de los compañeros. Entonces, adelante, Iván. Muy bien, entendido. De acuerdo al paradigma técnico-racional tradicionalista, la concepción del currículo es considerado como un plan de instrucción en los que se explicitan los objetivos de aprendizaje y las estrategias de acción que debe seguir el profesor para conseguir los resultados esperados. Pasando al paradigma interpretativo simbólico empirista conceptualista, considera el currículo como un sistema abierto, flexible y contextualizado, centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje y no en el producto, en una interacción adecuada entre participantes con el ambiente, comprometido con la construcción de significados compartidos en el aula. Y, pasando al paradigma sociocrítico reconceptualista, el currículum es entendido como la construcción conjunta del conocimiento entre los participantes activos del mismo a través de la praxis, con una explícita orientación a la transformación, en la que la acción y la reflexión, la teoría y la práctica se unifican en un proceso dialéctico. Muy bien, entonces allí... En el día también me entregaron que ahora. Listo, ¿ya puedo dejar de compartir pantalla? No. Ah, Déjalo bueno. allí porque lo vamos a seguir revisando. Entonces aquí en este momento abrimos es un espacio
para preguntas, recomendaciones, diferencias conceptuales que tengan ustedes o que hayan encontrado ustedes con lo que Iván nos propone. Entonces, tienen ustedes la palabra. ¿Alguien quiere complementar el cuadro o hacerle alguna pregunta a Iván? Como quiera. ¿Nadie? Para todos está bien el cuadro, no hay nada más por complementar. Buenas noches. Sí, Andrés. Y, bueno, yo creo que los conceptos están claros y estamos muy en esta línea también. Solamente que en el primero, en el paradigma técnico, yo creo que debe ser puede ser un poco más preciso esa frase que me llamó tanto la atención, que se trabaja con base en los resultados. O sea, lo que más importa es el resultado como tal. Y la evaluación pues de esos resultados. Entonces, creo que aquí se refiere un poquito como al plan, como al plan de acción, a estrategias de acción, pero pues siento que lo que más debe primar ahí, o sea, son los resultados como tal. Creo que el plan de acción y cómo se da ese plan de acción es un poquito más del paradigma interpretativo. Pero pues sí siento que obviamente al final de la frase, del párrafo, nos habla de eso, pero pienso que puede ser más concreto si se habla de eso, de los resultados, que es ese paradigma tradicional en el que hemos estado pues muchos años, ¿no? Okay. Sí, Profe, acentuando, buenas noches, acentuando lo del compañero Andrés, pues igual, ¿no? Es orientado al producto, preocupado por los resultados de aprendizaje, entendiendo como un plan de instrucción donde se explican los objetivos y las estrategias de aprendizajes para el desarrollo del estudiante. Entonces, complementando pues lo que comentaba Andrés, profe. Okay. Bien. Bien. ¿Alguien más? Buenas noches. Sí, buenas noches, Sandra. Bueno, yo tengo como en este momento el choque de las sutilezas, porque aquí aparece como definición en el paradigma sociocrítico que el currículo es entendido como la construcción conjunta del conocimiento. En el trabajo que hicimos en nuestro grupo, pensamos que no es eso lo que lo define, sino que hacia allá está dirigida la propuesta. Pero digamos que como tal su definición estaba basado en los procesos socioculturales y educativos enfocados a la solución en colectivo de problemáticas del contexto sociales. Entonces, siento como que con esta definición se centraron en elementos, cuando hablamos de conocimiento, hablamos como de elementos cognitivos. Sí. Que se construye a partir de la praxis. Si quedara eso como así cerradito, sonaría más a paradigma interpretativo. Creo que la definición podría arrancar con su fuerza, que es precisamente ese proceso sociocultural. Sí, de acuerdo. Se podría darle una pequeña vueltica para arrancar más por lo que es esa acción, reflexión de la relación entre teoría y práctica para hacer esa construcción que lleve a ese proceso dialéctico y al final al interés y a la emancipación de la persona, que es lo que plantean básicamente muchos de los autores en este grupo. Sí, vale, válido. Bien, es importante, y claro, el cuadro no lo pedía, pero seguramente al leerlo y para que pasemos al siguiente elemento, solo quiero hacer referencia a lo siguiente, porque es importante recordar los marcos históricos o los referentes históricos para entender por qué se da esto. Entonces, recuerden que el primer paradigma estuvo vigente en la primera mitad del siglo pasado, o sea, fue muy fuerte
después de 1900 hasta 1950, 1960. Y tiene detrás el paradigma técnico todos los principios, ¿sí? De lo que fue la teoría en uso en ese momento. Entonces uno tendría que ir a mirar, bueno, cuáles eran las teorías que se usaban en ese momento. Y entonces uno puede decir, ah, claro, en ese momento nace el conductismo. Y en ese momento está el positivismo muy fuertemente arraigado. Y en ese momento está toda la revolución industrial basada en la búsqueda de resultados. Entonces, cuando uno mira toda la historia, pues uno puede entender por qué se da ese paradigma, ¿de acuerdo? Entonces, ese paradigma fue muy fuerte, fue muy dominante en la primera mitad del siglo pasado. Y pues hoy, ahorita que recién nos conectábamos, Iván decía pues que ese es un paradigma que es de la mitad del siglo pasado, pero que todavía está muy presente en nuestro medio. Es un paradigma que todavía incide y tiene mucha fuerza todavía en muchos de los procesos educativos que tiene o que vive Latinoamérica. Luego entonces a mediados de los 50, 60, empieza a aparecer un nuevo paradigma a tratar un nuevo conjunto de teorías que están basados y que están soportados también históricamente por unos cambios que se dan. Y ahí entonces aparecen nuevas teorías de aprendizaje. Ustedes seguramente cuando hicieron el recorrido por las teorías de aprendizaje recuerdan que en este momento es cuando aparece el cognitivismo muy fuertemente. Entonces aparecen los cognitivistas, aparece toda la crítica al positivismo y a las ciencias duras, y entonces aparece un poco y emerge un poco todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, y empiezan a moldear el nuevo paradigma, y por eso se llama simbólico, porque aparece toda la parte de la hermenéutica, la interpretación, el análisis de la acción, el repensar los procesos, y por eso este paradigma es muy fuerte en ese sentido, y lo importante aquí es entender la relación que se da en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase, de la interacción profesor-participantes, profesor-estudiantes, para poder entender cómo se construye el aprendizaje y cómo se le da significado a ese aprendizaje. Entonces aparece muy fuerte todo ese paradigma, comienzos de los 60, 70, 80, y ustedes saben que luego viene muy fuertemente la corriente de los cognitivistas que llegan hasta el constructivismo, y ahí claramente aparecen un conjunto muy grande de constructivistas, sobre todo los de corte social, cuyo énfasis fundamentalmente es esa construcción sociocrítica, y ese es el que le da fuerza a estas nuevas teorías del currículo. Entonces, si uno mira los tres grandes paradigmas, pues en el fondo se corresponden a fundamentalmente los tres grandes paradigmas del aprendizaje: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, pero también a los tres grandes paradigmas de las ciencias duras positivistas, las ciencias más basadas en lo cualitativo, no en el positivismo, y luego pues toda la fuerza de las ciencias sociales y la parte de las ciencias críticas. Entonces, eso es lo que nos da un marco de referencia para entender y decir, el currículo ha pasado y hay teorización del currículo a partir de distintos paradigmas. Vamos a la siguiente línea, ahora sí, Iván, te voy a pedir nuevamente que retomes el control y nos cuentes, bueno, entonces, cuáles son los elementos que conforman el currículo y sobre los cuales entonces tenemos que hacer un diseño, ¿sí? Entonces, adelante, Iván. Bien, entonces, referente a los elementos que conforman el diseño del currículo, tenemos en el primer paradigma técnico, los contenidos estructurados en forma de cursos o unidades temáticas, los objetivos de aprendizaje, las estrategias metodológicas, la evaluación con un carácter cuantitativo, medible y que es diseñado por expertos y teorías. En el segundo paradigma encontramos los elementos como los objetivos determinados por el contexto, los contenidos, disciplinas académicas y científicas, los métodos para producir conocimiento, fines y medios relacionados. Una evaluación de tipo cualitativo, reflexión y toma de decisiones, pues para la reflexión y toma de decisiones.
diseñado por el propio docente de acuerdo al contexto. Y en el tercer paradigma, el paradigma reconceptualista, tenemos entre los elementos del estudio del marco social identificando situaciones inadecuadas, los contenidos culturales, procesos de descubrimiento, innovación y cambio científico, investigación de los propios profesores, no sobre la educación, sino para la educación, recursos para reconocer el medio social y cultural, y también, al igual que el paradigma anterior, una evaluación de carácter formativo, diseñado por el docente. Ok, bien. Entonces abrimos nuevamente el espacio de discusión, preguntas, dudas, inquietudes. Yo les voy a hacer una pregunta aquí. Posiblemente habría que reescribir un poquitico el último paradigma, pero ¿qué observan en común entre los dos primeros cuando hablamos de los elementos? ¿Puedo responder, profe? Sí, claro, adelante, Iván. Sí, nosotros observamos que los currículos, independientemente de bajo qué corriente pedagógica están o bajo qué paradigma están, deben tener unos elementos mínimos como son los contenidos. O sea, todo currículo debe tener un contenido, se debe explicitar cuál es el contenido que se va a dar. ¿En qué difiere cada uno? En el tipo de contenido que integra y en cómo lo estructura o cómo construyen esos contenidos. Debe determinar los objetivos también. La diferencia es que cada corriente o cada paradigma, perdón, cada enfoque, porque cada paradigma tiene diferentes enfoques. Bajo cada enfoque de estos paradigmas, los objetivos son construidos de manera distinta. También todo el currículo debe especificar qué estrategia metodológica se va a seguir. También todo currículo debe especificar qué tipo de evaluación se va a hacer. La diferencia estriba en precisamente el tipo de evaluación. El técnico le da un carácter cuantitativo, o sea, debe medir todo, es de tipo conductista, lo que yo hablaba con usted antes de iniciar la reunión, que es lo que el alumno tenga capacidad de responder el resultado. En cambio, en el segundo paradigma, como está más influenciado por el cognitivismo, y el cognitivismo es una corriente que se interesa más por el proceso de aprendizaje, es decir, por cómo aprende el alumno. ¿Ya? Y de hecho es una pregunta que debemos hacernos como docente, ¿cómo aprende el alumno? Porque dependiendo de la respuesta que nosotros encontremos a esa pregunta de cómo aprende el alumno, así se van a construir o así se va a adaptar las estrategias metodológicas y también la forma como evaluamos al alumno. Ya no evaluamos entonces un resultado, sino el proceso que el alumno sigue para llegar a ese resultado. Y en cuanto al último paradigma que tiene una influencia, la influencia emancipadora, sobre todo de Freire y de otros pensadores, pero principalmente de Freire, por lo que pude dilucidar ahí en los documentos para esta semana, ese carácter emancipador precisamente hace que la construcción sea conjunta, que esos contenidos sean de tipo cultural, enfocado más a lo social, a la crítica social, y entonces por eso los elementos del currículo, a pesar de que son los mismos, o sea, debe explicitar contenido, objetivos, estrategia de evaluación, sin embargo, el enfoque que le da es distinto, o sea, los selecciona con un criterio distinto a los otros dos paradigmas. Okay. Muy bien, Iván. ¿Tienen la mano levantada James y Juan Carlos? ¿Quieren decirnos algo? Sí, profe. Sí, adelante, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Pues mira, profe, lo que uno analiza viendo esta situación es que los componentes generales de lo que es el currículo se mantienen en todos. La interacción y la intencionalidad del acto educativo es lo que cambia en ellos. Del primero apreciamos una visión totalmente teórica en donde lo que hay es el llenar un cumplimiento de esos objetivos y unas situaciones de estrategia y evaluación. Pero en el segundo empieza ya la transformación de la práctica en donde el saber ya está un tanto contextualizado. Mientras que en el último, la intención del currículo, tanto en la acción educativa y la interacción docente-discente, es una situación que ya nos permite tener una conjugación de esos contenidos hacia un saber hacer y saber hacer dentro de un contexto social donde se desenvuelve esa acción. Es algo más reflexivo, más de
de una mirada crítica tanto del docente y que orienta al estudiante a eso, ¿no? A llevarlo a la metacognición, a generar procesos que le permitan con lo que sabe hacer algo y demostrarlo. Ese es como lo que nosotros veíamos en generalidad en esos tres elementos. Okay, muy bien. Yo Entonces, quisiera sí, adelante, Sandra, sí. agregar algo. Sí, claro. En nuestro grupo, pues también veíamos como consistencia, ¿cierto? Pero también veíamos como una evolución, porque en el técnico, Sí. digamos que se limitaba o estaba muy ceñido a lo que era la descripción de áreas, asignaturas, unidades. En el interpretativo empezamos a hablar de otras formas como proyectos, programas, planes, agendas de trabajo. Y en el sociocrítico, digamos que como que se va complejizando un poco más y entonces ya no hablamos solo de proyectos, sino proyectos de investigación y participación activa y la problematización de escenarios culturales. Entonces, es como a medida que también se ha dado esta evolución a lo largo del tiempo, es como si estuviéramos viendo cómo también ese concepto de currículo va saliendo de esa estructura de una unidad que, como tan pequeña a una más amplia. Muy bien, entonces miremos lo siguiente para ir cerrando esto y pasar al siguiente elemento, y es, primero, cuando hablamos de currículo y de diseño curricular, ya empieza esto a mostrarnos una pista, y es, siempre que vamos a diseñar un currículo, vamos a tener que diseñar estos elementos, vamos a tener que definir objetivos, contenidos, estrategias didáctico-pedagógicas y formas de evaluación, siempre, no importa el enfoque que utilicemos. Lo que cambia, ¿sí? Como lo han mencionado ustedes, es primero por dónde arranco y segundo cuál es el énfasis de cada elemento, para que lo entendamos. Si yo diseño desde la forma y la concepción técnica tradicional, todo está condicionado a la formulación de los objetivos, ¿sí? De hecho, uno de los grandes pecados que hay y una de las grandes críticas que hay es a esa énfasis tan fuerte en definir todo como objetivos, objetivitos, objetivitos, objetivitos y cada vez ir partiendo más en objetivos, de tal manera que yo pueda, antes de iniciar el proceso, poder saber a dónde voy a llegar en términos de un resultado esperado. Y eso es lo que nos estaban planteando en la concepción del currículo. Si yo estoy hablando de que voy a trabajar siempre en función de un resultado esperado, pues los resultados esperados ustedes saben que se definen como objetivos. Entonces yo espero llegar allá, entonces está claro cuál es el objetivo. Y todo se circunscribe al logro de ese objetivo. Es decir, que los contenidos van a estar determinados por el objetivo que yo defina, ¿sí? Por el objetivo particular y específico que defina. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje van a estar determinadas por el objetivo que yo defina. Y la evaluación, su foco central es comprobar si se alcanzaron o no los resultados de aprendizaje. Ese es el enfoque cuando yo diseño desde lo técnico. Cuando uno mira eso y le cuentan esto, uno dice, pues bueno, eso es lo que se ha venido haciendo por más de 100 años en muchas de las instituciones educativas. O sea, se parte del objetivo y a partir de allí se engrana todo. El segundo paradigma o el segundo grupo de teorías y paradigmas también claramente pues define objetivos, contenidos, didácticas y evaluación. Pero aquí Iván nos dice, pero es que los objetivos son determinados por el contexto. Entonces ahora ya no nos están hablando a nosotros de objetivos tan específicos determinados externamente, sino que de alguna manera yo establezco yo miro el contexto y el contexto me establece unos objetivos que están dados en función de lo que el contexto espera que estos chicos sean capaces de hacer cuando ellos terminan. Y ahí entonces es donde se abre un espacio para hablar hoy de la formación por competencias o capacidades. Entonces nos dicen que las personas tienen que ser capaces de comprender esto, solucionar problemas de determinada naturaleza. Entonces son objetivos que ya están enfocados al contexto. Entonces yo establezco primero esos objetivos de una manera mucho más amplia, mucho más generales, no tan particulares y tan específicos. Y esos objetivos tienen que tener alguna relación
o algún entroncamiento con necesidades del contexto. O sea, me están diciendo que yo necesito formar técnicos agropecuarios, o yo necesito formar libres pensadores, o yo necesito formar ciudadanos respetuosos de las normas y de las leyes, en fin. Es básicamente lo que nos estamos empezando a encontrar cuando uno mira algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces nos dicen básicamente qué es lo que se espera que los chicos sean capaces de hacer. Una vez que se definen estos objetivos, claramente los contenidos cambian, porque entonces ya tengo que estar hablando de, bueno, cómo se desarrolla la capacidad de analizar problemas, de resolver problemas, de comportarse de cierta manera. Entonces cambian fundamentalmente los contenidos para que esos objetivos se puedan alcanzar. Y también entonces las didácticas que utilizo, porque yo no puedo aprender a resolver problemas sino resolviendo problemas. Yo no puedo aprender a construir algo sino construyendo ese algo. Entonces cambia ya el enfoque o las didácticas que yo tenga que utilizar para poder llegar a esos objetivos. Y ahora, como estamos en un paradigma centrado muy fuerte en un paradigma que privilegia el cognitivismo y algo del constructivismo, pues la evaluación me tiene que decir a mí cuáles son los problemas que se ha tenido en el proceso de aprendizaje por parte de mis estudiantes. Entonces está muy centrada más que en el resultado, en el proceso, para que tanto profesores como estudiantes podamos mejorar el proceso, podamos entrar y decir, ah, claro, entonces es que los chicos se enredaron aquí, no pudieron hacer estas cosas por estas razones, no pudieron continuar avanzando y no es tan importante llegar al resultado, sino entender cómo se dio ese proceso. Y el último paradigma, básicamente lo que dice es, lo primero es que los objetivos de aprendizaje ahora están determinados por consenso entre discentes y docentes, o sea, entre el profesor y el aprendiz. Entonces ya se discute, ya se trabaja con la comunidad y se definen cuáles son esos objetivos de aprendizaje que son de interés colectivo para esa construcción social que se quiere hacer. Trabaja bajo una premisa, y es cualquier campo disciplinar que uno trabaje, cualquier campo disciplinar que uno enseñe, es un campo disciplinar que tiene sesgos ideológicos y que tiene de alguna manera que no es ascético, que de alguna manera tiene intereses. Lo que yo debo ser capaz entonces de entender con mi contexto es, y con mi grupo de estudiantes es, cuáles son los intereses, cuáles son, ¿sí?, las ideologías que hay detrás de ese campo disciplinar que nos hace en un momento dado actuar de determinada manera. ¿Eso para qué? Para poder llegar al ejercicio emancipador, para poder entender y decir lo acepto o no lo acepto, lo adopto o no lo adopto, lo transformo o no lo transformo de cierta manera. Entonces aquí lo más complejo en este paradigma termina siendo la definición y la formulación del objetivo de lo que se quiere aprender en términos de ese ejercicio de ser una respuesta sociocrítica y un ejercicio emancipador. Si se logra construir por consenso y se logran acordar esos objetivos, de ahí en adelante pues volvemos a lo mismo. Si yo tengo esos objetivos, pues ahora los contenidos van a tener que estar adaptados acordes a esa gran intención que yo tengo. Y ese proceso de aprendizaje va a ser un proceso mucho más complejo, basado ahora sí en procesos de investigación, de construcción colaborativa, y claramente pues la evaluación tiene todavía un carácter mucho más formativo. Entonces, si ustedes ven, como nos planteaba Sandra al final, lo que se ha venido es entendiendo mucho mejor cómo darle forma a cada uno de estos 4 elementos que conforman el currículo, y esos elementos siempre van a estar. Los objetivos y es el propósito, para qué yo aprendo, los contenidos sobre los cuales se hacen los procesos de aprendizaje, las formas como se aprende, o sea, las formas como se enseña y se aprende, y las formas como evaluamos. Esos 4 elementos siempre los vamos a encontrar en cualquier ejercicio de diseño curricular que hagamos. Lo que cambia es, y la complejidad de cada uno de ellos va cambiando a medida que me voy moviendo de paradigma. Ahora sí, pasemos a la siguiente, Iván. Concepción. ¿Sí? Bajas un poquito. Bien, entonces tenemos la concepción del desarrollo del currículo y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el primer paradigma técnico,
El currículo es considerado como un mero instrumento para conseguir un fin con un gran interés en el control en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, del desarrollo del currículo y del aprendizaje del estudiante. En el segundo paradigma, tenemos que el currículo es considerado un ámbito de interacción humana y ética, donde los medios y los fines son inseparables. Se deliberan y matizan en la práctica, buscando el mejor tipo de solución a una situación, lo cual abre camino a la didáctica como ciencia moral que permite la reflexión y comprensión práctica de la acción educativa. Y en el paradigma reconceptualista tenemos que el currículo es un proceso interactivo compatible con el enfoque práctico, pero con una reflexión crítica y autocrítica, en el cual la planificación, la acción y la evaluación están relacionadas recíprocamente e integradas en un proceso de investigación-acción, avanzando hacia la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la crítica que permite el método dialéctico, según el autor Braga. Muy bien, entonces abrimos nuevamente el espacio para dudas, inquietudes, complementos. ¿Alguno? ¿Alguien? Si nosotros usáramos algunas metáforas para definir cómo esa concepción del currículo permea el rol del docente, entonces uno podríamos asumir aquí el docente en ese ejercicio de símil o de metáfora, el docente que termina siendo en el primer paradigma. Un transmisor de conocimiento. Primero, un transmisor de conocimiento que ejecute una partitura que le dan externamente o que alguien le prescribe. ¿Sí? Un dictador de clase. Un operario. Un operario, un operador de currículum. Un ejecutor de lo que le entregan a él. Un ejecutor de lo que le entregan. Y uno podría decir, bueno, pero y esto pues es muy extraño, o sea, porque es que la educación pues no es que tenga 100 años, ¿cierto? Porque la educación pues, ¿cuántos años, desde hace cuánto existe la educación? Entonces, ¿por qué el maestro asumió un rol de ejecutor, un rol de operario, un rol de simplemente dictador de clases? Y pues no debemos olvidar que este paradigma recibió una influencia muy grande de la revolución industrial, donde lo que se buscaba era la eficiencia, ¿cierto? Ustedes recuerdan que cuando arranca la revolución industrial lo que se necesitaba era ser eficiente. De hecho, hay un video ay, ya se me olvidó, de un inglés que es muy crítico de Ciro. Bueno, lo busco y se los comparto, en donde hace un símil de la escuela con una fábrica de producción, en donde todos los niñitos son formados igualitos y donde aquel que, pues como en las fábricas de producción, aquel que en la línea de producción algo le pasa y se totea, lo echan a un lado y lo botan, ¿sí? Y entonces hace un símil y hace una crítica. Pero recordemos que esto tiene su énfasis en ese enfoque técnico, ese enfoque eficientista, y por lo tanto, pues ese fue el rol del maestro durante más de 50 años que se ha perpetuado y que ha seguido. Si nos vamos al siguiente paradigma, entonces, ahora el maestro, ¿qué es? ¿Cómo lo definiríamos al maestro en el segundo paradigma? Orientador. Es una persona, es más un orientador. ¿Qué más? Es una persona que articula el conocimiento con el contexto. Y el video que usted quiere, al cual se refiere, es el de Pink Floyd, el del muro, de Wall. No. Es el de Ken Robinson. Ken Robinson. Ya. ¿Sí? Es un video, es un gran educador que tiene varios videos súper críticos sobre la educación. No sé si los han visto. Yo les voy a dejar el enlace. Voy a mirar cómo les envío el enlace para que las referencias para que lo miren. Entonces, sí, es básicamente, aquí hay unos elementos muy fuertes. Digamos que
en este paradigma se pueden incluir aquellos profesores que hoy definen como investigadores en el aula. Y hoy está muy de moda hablar de la investigación en el aula. O sea, es aquel profesor preocupado por el aprendizaje de sus niños, preocupado por entender la relación entre la teoría y la práctica, y tiene un ejercicio en donde él, su apuesta moral y ética respecto del rol que él juega en ese proceso formativo lo lleva a preocuparse por lograr mejores aprendizajes de los niños de cara a unas necesidades fines del contexto que se le han planteado, ¿sí? Entonces es más lo que hoy estamos hablando de investigación en el aula, de comprender el aula, de entender por qué los niños no aprenden determinada situación o por qué se presentan situaciones cognitivas complejas para los niños y cómo hacemos para mejorar ese proceso de aprendizaje. Entonces, es ese orientador reflexivo, con una postura ética muy fuerte, muy comprometido con el aprendizaje, muy en el ejercicio de la reflexión y la comprensión de esa práctica para mejorar su acción educativa. Entonces, ese es el segundo paradigma. Y hoy, cuando uno va por las instituciones educativas, empieza a encontrarse cada vez más de esos profesores genuinamente preocupados y reflexionando sobre su práctica. Y en el último paradigma, el profesor, ¿qué sería? Uy, a mí la primera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Un investigador? Ya es un investigador, pero el segundo... Creo que está sin darle a hacer. A mí la primera palabra que me viene a la mente es un ciudadano, o sea, alguien que sabe dónde está y que opina sobre su contexto y que está llevando a la reflexión del mismo. Una persona que no toma el contexto simplemente porque el contexto se lo da, sino que primero hace una reflexión crítica y autocrítica sobre el contexto y por qué del contexto y por qué ese proceso de aprendizaje. Miren que en el segundo, cuando Iván nos lo planteaba, nos decía que los objetivos están determinados por el contexto. Sí, en el segundo paradigma los objetivos me los da el contexto, me dice el contexto que tiene la necesidad de formar X o Y persona, pero no entro yo en un análisis crítico de por qué esa persona. Simplemente es, esas son las necesidades del contexto. Y yo digo, sí, de acuerdo, esas son las necesidades del contexto. Pero en el siguiente paradigma ya entro en un enfoque de una reflexión muy crítica y muy autocrítica sobre, venga, de verdad tenemos que aprender esto y por qué lo tenemos que aprender, y ya puedo encontrar las razones que de acuerdo con mi análisis diga, sí, debemos aprender esto, pero deben ser los mismos estudiantes los que al final se convenzan de que eso va a ser importante para su formación y para su vida. Es ese análisis crítico el que no está en el segundo paradigma, ¿sí? Simplemente en el segundo paradigma yo entiendo al contexto, ¿sí? Y lo que trato es de mirar cómo respondo a esa necesidad del contexto, pero no entro a cuestionar por qué esa necesidad del contexto. ¿Por qué digo que ahora todos tienen que, no sé, por decir algo, ser expertos en tecnología, no sé qué? Pues sí, posiblemente hoy lo está demandando el contexto, pero entro en un análisis crítico de qué nos está afectando el que todo lo hagamos mediado por la tecnología o no lo hagamos mediado por la tecnología, o qué le pasa a una persona que no usa correctamente la mediación tecnológica. Primero hago una reflexión crítica y autocrítica respecto de esa nueva demanda para luego entrar en ese ejercicio ya de formación, entendiendo los pros, los contras, las ideologías, los valores, lo que está por detrás de esa necesidad o de esa petición que me está haciendo el contexto. ¿Sí es clara la diferencia entre los dos? Tienden a confundirse un poco. ¿Sí? Profe, y a ese propósito, una pregunta Sí, que me surge. Por ejemplo, en mi área, que es tecnología informática, sí. se nos está haciendo mucho énfasis desde el gobierno, desde Mintic, que nosotros en el currículo introduzcamos lo que es el pensamiento computacional. Entonces, Sí. si yo voy a introducir ese pensamiento computacional desde el enfoque, por ejemplo, cognitivista, que es el enfoque que más marca el segundo paradigma, y Sí. desde el enfoque social, entonces,
¿qué tendría que tomar yo en cuenta allí para determinar si en el pensum y si en el currículo de tecnología debe o no enseñarse pensamiento computacional? Sí, entonces, si tú tomas pensamiento computacional porque es una necesidad del contexto, porque algunos investigadores externamente hay, porque es un movimiento a nivel mundial, porque las organizaciones lo están pidiendo, y es cierto, eso es lo que nos están pidiendo ahora, que desarrollemos pensamiento computacional, tú lo entiendes y dices, sí, claro, entonces vamos a mirar cómo en el currículo insertamos pensamiento computacional. Me estoy moviendo en el segundo paradigma, es decir, entiendo el contexto, miro el contexto, no estoy de espaldas al contexto, y llevo esa necesidad al currículo para hacer el ejercicio del diseño curricular, ¿de acuerdo? Entonces estoy en el segundo paradigma. Cuando yo voy al enfoque sociocrítico, empiezo a hacer primero un análisis de, venga, ¿cuáles son los intereses creados detrás de que todo el mundo tenga pensamiento computacional? Porque eso tiene una carga ideológica, no es porque sí o por gusto. Tendríamos que preguntarnos cuál es el interés que hay de que todas las personas tengan pensamiento computacional, porque uno podría decir, bueno, hasta aquí después de, no sé, 1000 años o 1500 años de procesos formativos, pues no vamos a necesitar el pensamiento computacional. ¿Por qué ahora necesitamos el pensamiento computacional? ¿Sí? Así como en algún momento nos dijeron que se necesitaba el pensamiento innovador. Entonces, ¿por qué pensamiento innovador? O sea, no, si quiero ir hacia el enfoque sociocrítico, tengo que empezar a entender cuál es la carga ideológica que trae detrás esa nueva demanda del contexto. Recuerden, cualquier campo disciplinar, cualquier elemento disciplinar tiene por detrás unos intereses. No existe el conocimiento per se ascético que no tenga un interés, que no haya un interés, que no tenga una carga de interés. Entonces yo tendría que empezar a hacer una reflexión crítica y autocrítica para decir, bueno, ¿qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Sí? ¿Qué ganan? ¿Qué pierden? ¿Qué pasa con los niños que no quieren? O sea, ¿por qué los voy a obligar? ¿Sí? Porque es que ellos no saben lo que necesitan, en cambio los gobiernos saben y yo sé. ¿Y quién dijo eso? ¿Por qué? Entonces, el enfoque sociocrítico lo que nos establece es que hay que hacer primero una reflexión crítica y autocrítica y luego definir con el colectivo que va a recibir el proceso de aprendizaje cuáles son esos objetivos de aprendizaje. O sea, tendríamos que entrar a discutir con ellos si es conveniente o no aprender, ¿sí? Pensamiento computacional. Y ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene este paradigma. ¿Sí es claro para todos las diferencias? Sí, profe, porque de hecho cuando el año pasado nos estaban capacitando desde el Ministerio de la Actividad en Pensamiento Computacional a través de dos cursos, que fue Coding for Kit y Ruta STEM, en Coding for Kit el enfoque que el docente le daba siempre era hacia el enfoque de género, o sea, hacia ir disminuyendo ese enfoque de género que se le ha dado a las materias técnicas, de que solo los hombres son los que pueden ser científicos y las mujeres no. Entonces siempre trataba de igualar las cargas y el enfoque que le daba era ese, Claro, que, pero que, que, que se rompieran esas barreras de género que había en cuanto a la enseñanza de las ciencias y sobre todo de las ciencias exactas, de la tecnología y de las matemáticas. Y habría que preguntarle a las personas que trabajan en enfoque de género si eso es cierto, porque eso es una carga ideológica. Seguramente no es cierto. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, yo siempre, Entonces, miren que siempre detrás hay una intención y hay que mirar cuál es la intención. Eso, yo siempre le hacía énfasis al tutor en lo siguiente. Está bien que hay discriminación de género, pero hay otras discriminaciones también en el aula que no son solamente por género. O sea, hay discriminaciones ideológicas, étnicas, regionales, por todo. No solamente las de género. Yo siempre le ponía ese punto. Exactamente. Entonces, eso es lo que significa un diseño curricular que está bajo el enfoque sociocrítico. Es decir, primero hago un ejercicio de reflexión crítica y autocrítica respecto de, bueno, cuál es básicamente lo que queremos hacer aquí, por qué, y si estamos de acuerdo, no solo el profesor, no solo la escuela, sino todo el contexto educativo. Bien, vamos a la siguiente, Iván, para ir terminando. ¿Cuáles son entonces las críticas que se le hacen a cada uno de ellos? Bien, entonces en el primer paradigma es que no hay orientaciones para priorizar objetivos. Da importancia solo a los resultados medibles.
Desestima interrelaciones en los pasos de planificación. Los elementos esenciales son inalterables. Privilegia la evaluación de los resultados por encima de los aprendizajes no intencionales. El profesor es considerado un aplicador de técnicas. Esa es una crítica para el primer modelo. En el segundo enfoque, en el segundo paradigma, las críticas son: los medios y los fines son igualmente problemáticos. Los valores deben tomarse en cuenta, pero no determinan la acción. Los valores que rigen ese currículo. Se requiere una acción meditada y reflexiva, pero sin seguir reglas, principios o procedimientos establecidos. La responsabilidad de la dirección recae en el actor, quizá concertado con otros, pero no precisamente ante quienes es responsable. Y en el tercer paradigma colocamos: el desarrollo de un interés emancipador es problemático y requiere reflexión y acciones arriesgadas, sobre todo por parte del docente. Otra crítica es que los profesores deben dejar su papel autoritario en el proceso de enseñanza y provocar la acción de hablar de forma equitativa entre los participantes para que sean los alumnos quienes decidan sobre la forma y el contenido del currículo. Aunque debido a la enseñanza tradicional, al inicio puede haber resistencia. Ahí marcamos mucho que en el primer paradigma pues no se habla de currículo oculto, y a partir del segundo paradigma sí empieza a hablarse de currículo oculto. Ok, muy bien. Uno podría seguir encontrando, bueno, aquí yo les pedí las críticas, pero uno también hubiera podido poner otra línea. Era un cuadro síntesis, uno podría poner más cosas. Por ejemplo, cuáles son las bondades o qué es lo bueno, qué es rescatable de cada uno. Y seguramente hubieran encontrado cosas positivas, cosas rescatables, ¿cierto? La intención de este último punto era darnos cuenta de que no existe un único paradigma, pero que ustedes como profesores es importante que entiendan que cuando hacemos diseño curricular nos podemos estar moviendo en cualquiera de los tres paradigmas. Lo importante es que yo sea consciente, que claramente tome una postura y diga: ah, sí, para esta necesidad formativa voy a trabajar bajo esta orientación, bajo el paradigma sociocrítico, o voy a trabajar bajo el paradigma interpretativo, o voy a trabajar bajo el paradigma técnico, no importa, pero sabiendo exactamente por qué lo está haciendo desde cada uno de los paradigmas. Entonces, no lo consideren como que ahora la solución es que todos los diseños curriculares tienen que hacerse desde el enfoque sociocrítico. Además, porque el enfoque sociocrítico tiene un pequeño inconveniente, y es, preguntémonos, reflexionemos, ¿cuánto seríamos capaces de hacer un ejercicio autocrítico y crítico reflexivo para poder iniciar un proceso de diseño curricular desde el paradigma sociocrítico? O sea, no es fácil hacer esa revisión y ese ejercicio. Lo que yo le estaba planteando arriba: ¿por qué pensamiento computacional? ¿Cuál es la carga ideológica que hay detrás? Eso nos tocaría o nos implicaría hacer una investigación, buscar posiciones, entender pros y contras de eso y luego discutirlo con el grupo. Al final, también Iván nos plantea acá, o sea, los modelos tradicionales pues dicen, va a ser muy complicado, va a tener mucha resistencia de que yo defina con los alumnos realmente qué es lo que quieren aprender y cómo lo quieren aprender, ¿sí? Entonces, son paradigmas que en el papel funcionan muy bien, pero que en la implementación no funcionan tan bien. Bueno, ahora sí, gracias Iván. Abrimos el espacio para las dos preguntas. Ustedes básicamente en toda su trayectoria y su experiencia como profesores, ¿desde qué paradigma han venido trabajando? Ahora sí, ustedes nos cuentan. ¿Ya puedo dejar de compartir pantalla? Sí, claro. Deja Sí, de okay. compartir para... ¿sí? Bien. Entonces, ¿desde qué paradigma han venido trabajando? ¿Cuál es el enfoque teórico o paradigma que mejor describe el trabajo que ustedes han venido haciendo? ¿Alguien quiere contarnos? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Carolina. Bueno, pues particularmente yo he tenido que moverme más o menos como por gran tendencia en el primero, porque tengo unos objetivos muy rígidos en cuanto a que los estudiantes deben conocer, por ejemplo, la parte técnica, fisiopatológica, los principios físico-químicos, y eso pues es
un poco cuadriculado. Entonces, como los objetivos son muy rígidos, pues son muy claros y específicos, también como el modelo curricular. Entonces, en esa parte, de la parte teórica, conocer los fundamentos, los conceptos, las teorías, pues me he movido en el primero, en esa parte. En la parte práctica, en la cual ya se integran los análisis de los casos in vitro de los pacientes, la aproximación ya al desarrollo de las terapias, ya con tecnología, a simular, a hacer simulaciones médicas. Creo que nos movemos también un poquito más ya en el segundo, ¿sí? Ajá. Permitiendo ya que sea el estudiante el que ejecute, el que se haga las preguntas, y nosotros, pues basados como en lo que dice la evidencia científica, pues que no la podemos de alguna forma echar atrás o a un lado, porque pues está la vida de los pacientes detrás. O sea, aquí el margen de errores debe ser pues el mínimo o preferiblemente cero, ¿sí? Porque pues hay vidas detrás. Nos movemos mucho en el segundo. Y casi que cuando ya los médicos, los enfermeros han desarrollado las destrezas, tienen claro todos los fundamentos técnicos, científicos, lo que nos gustaría a ellos es empoderarlos a que tengan realmente un rol mucho más reflexivo en, venga, esto que estamos haciendo, ¿para qué nos sirve? Hagamos nuestras propias guías, investiguemos cuáles son nuestros contextos, esto sí lo hacemos, no lo hacemos, a dónde vamos, cuáles son como nuestros propios indicadores de calidad, como pretendemos llevarlos como a esa parte, ¿no? Obviamente esto es un proceso largo y no todos llegan hasta allá y todos no tienen el rigor académico y científico para llegar como a esa fase. Eso es como la experiencia que he tenido. Bueno, gracias, Carolina. ¿Alguien más? Hola, yo soy Adriana Gastaldi. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues yo doy clases en diseño, ahí en ICESI, en diseño industrial. Y pues yo creo que mi enfoque es práctico, básicamente. Pues sí, yo tengo un currículo que ciertas cosas ellos deben aprender, pero pues no es que varíe el currículo, sino que varió la forma de que ellos logren alcanzar pues esos objetivos. Dependiendo del grupo, pues uno se da cuenta como el primer día más o menos yo les pregunto qué les gusta, como para hacer la clase más amena y que de verdad logren esos objetivos. Pues lo mismo se puede lograr como de muchas formas, entonces trato como de adaptarlo. Entonces yo creo que yo me movería como en esa parte práctica. Práctica, muy bien. Gracias, Adriana. ¿Alguien más nos cuenta? Andrés Rodríguez. Sí, Andrés. Bueno, yo soy profesor de música, soy guitarrista, y al estar haciendo este trabajo en la parte individual, me di cuenta de que vengo de un enfoque totalmente técnico por muchos años, el estudio de la música, sobre todo de la parte instrumental, viene de esos procesos del aprendizaje donde todo se basa en la repetición de movimientos, en desarrollar una memoria muscular y mental ahí que va acorde. Y eso fue mi formación. De hecho, ese es el tipo de formación durante siglos de la música. Y cuando entré precisamente a la institución, ahorita a ICESI, me di cuenta que hay otra forma de abordar ese aprendizaje musical. Gracias al nuevo enfoque que tiene que ver con el aprendizaje activo. Y como decía la compañera ahorita, en este momento siento que me identifico un poco más con la parte del enfoque práctico. Y ha sido todo un reto, la verdad, para mí, tratar de llevar eso con lo que yo venía, que es el aprendizaje musical de la manera tradicional, llevar eso al aprendizaje activo y a esa interacción con los estudiantes. Ha sido todo un reto, la verdad, y estoy en ese proceso.
estoy en ese proceso. Yo tengo una pregunta, aprovecho que tomé la palabra aquí. Sí, Cuando hablamos del enfoque curricular crítico, sí. ¿hasta qué punto se puede, digamos, o sea, cuál es el límite que puede haber para que haya esa participación de la comunidad o de los estudiantes para la intervención en el desarrollo de ese currículo? Porque me parece que es algo peligroso. Esa fue la palabra que yo nombré en la reunión de los Sí, compañeros sí, haciendo el trabajo sí. y lo dije varias veces, me parece un tema bastante peligroso. Uno Ajá. cree, pues, que considera cuáles son los aprendizajes que deben tener los estudiantes, porque por algo uno tiene la experiencia, por algo uno tiene el Amor, conocimiento, y esa experiencia creo que prima, creo que vale, y, y quisiera saber hasta qué punto puede llegar cuál es el límite. Ujú. Sí, realmente cuando se trabaja desde la perspectiva sociocrítica se planteaba que si de verdad se quiere trabajar en una perspectiva sociocrítica, debe estar involucrada la comunidad o debe estar involucrado pues el aprendiz directamente en la formulación de ese objetivo que se quiere aprender, o sea, eso que se quiere lograr eh, entrando siempre en el ejercicio reflexivo del por qué, que es lo más importante aquí. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué aprendemos esto? ¿Por qué no aprendemos esto? ¿Cuál es la carga ideológica que hay detrás de esto? ¿Cuáles son las grandes intenciones que hay detrás de esto? Entonces, el límite está dado por eso. Eso lo que nos deja, como lo planteaba Andrés, es cuando yo estoy en procesos formativos, pues siempre estoy primero preformateando. O sea, si ustedes lo miran, siempre yo doy algunos lineamientos cuando defino un currículo, entonces lo que los chicos deben aprender en primaria, pues yo no puedo dejar que, o se volvería muy complejo, que entonces los profesores de primaria se reunieran con los padres de familia y con los estudiantes a definir qué es lo que quieren aprender para luego sí plantear entonces cómo se estructuraría. Por eso Exacto. los gobiernos de alguna manera establecen lineamientos. Igual pasa cuando se llega al nivel de bachillerato, pues ya uno tiene de pronto unos estudiantes un poco más maduros, ¿cierto? Y ellos podrían eventualmente definir por qué quieren aprender ciertas cosas o por qué no quieren aprender ciertas cosas. Pero igual, desde afuera vamos a encontrar pues grandes resistencias y unos grandes lineamientos. Entonces no nos da esa flexibilidad para nosotros poder entrar en ese ejercicio de diálogo con nuestro aprendiz respecto de lo que él debe aprender. Cuando llego a la universidad o a la formación técnica y tecnológica, llego a un instituto técnico, tecnológico, llego a la universidad, pues también hay unas directrices en términos de si yo voy a formar un músico, pues él tiene que aprender toda esta cantidad de cosas, pero si va a formar un médico o una enfermera o un fisioterapeuta, tiene que aprender toda esta cantidad de cosas, un ingeniero. Pero ahí empieza a haber ya un poco más de flexibilidad porque en algunos de los cursos o algunas de las estructuras curriculares ustedes ven que se han introducido para dar estas flexibilidades algo que se llaman las selectivas. Entonces, en las selectivas yo sí puedo jugar un poco venga, vamos a trabajar entonces en esa formación de ese pensamiento crítico, de esa necesidad de trabajo crítico, de desarrollo de capacidad, y yo podría con mis estudiantes llegar a un acuerdo de qué queremos aprender. Y si sigo subiendo de nivel, cuando yo llegaría a un nivel de doctorado, casi que a nivel de doctorado, pues, y se está en un trabajo ya de investigación, es entre el estudiante y el tutor de ese trabajo de grado, quienes definen para dónde va, qué quieren aprender, por qué quieren investigar eso, cuáles son los elementos. Entonces, a medida que yo voy subiendo, se va dando esa posibilidad. Hoy uno podría pensar, por ejemplo, que en las instituciones educativas lo que se llaman los proyectos transversales podrían funcionar de manera muy bonita desde una perspectiva sociocrítica del diseño de ese proyecto transversal, porque uno sí podría con sus estudiantes negociar y trabajar un poco los intereses de por qué debemos trabajar ese proyecto transversal de esa manera. Entonces, hay espacios en los cuales se puede hacer, pero como nos lo plantea Andrés, pues cuál es el límite, hasta dónde puedo. Y sí, definitivamente
los procesos educativos, que fueron procesos creados por el hombre, que tienen una intención de, de introyectar la cultura, ¿sí? De llevar los elementos culturales a ese grupo de estudiantes, pues lo que nos dice es que tampoco tenemos toda la libertad para definir exactamente, ¿sí? Cuáles serían los objetivos formativos. Y por eso, de alguna manera, pues vienen muy determinados desde afuera. Entonces, no sé si te responde la pregunta, Andrés. O sea, sí, hay unos límites y eso es parte de la dificultad de ese enfoque sociocrítico. Sí, señor, exactamente eso es lo que yo planteé ahí como una de las críticas a ese enfoque fue eso, la palabra peligro. Sí, sí, más que peligro son las grandes dificultades que tiene de poderse implementar. O sea, no, porque de todas maneras hay una serie de reglamentos, hay una serie de veedores de ese proceso educativo que no te dejan tan fácilmente hacer un proceso sociocrítico de formación sociocrítica, ¿no? Cuando yo hablo de veedores, están todas las IES que están detrás mirando. O sea, uno tiene que reportarle al ministerio, tiene que mandar a las secretarías, y cuando no es que aparece la Procuraduría y aparece en un mundo de supervisores y fiscalizadores de ese proceso formativo, ¿no? Claro, es decir que el docente también entra en ese rol emancipador. Sí, Claro, es entra en que esa dinámica. en el sociocrítico el primero que tiene que aceptar el rol emancipador es el docente. Si él no lo acepta, pues obviamente no hay modelo sociocrítico. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien más para terminar ya esta revisión que hacemos grupal? ¿Alguien más que quisiera contarnos su reflexión sobre de dónde ha venido trabajando? Bueno, parece que hoy no hay más interesados en contarnos, pero casi que si uno hace este ejercicio reflexivo y es de verdad bastante crítico con lo que ha hecho o cómo ha venido trabajando, se va a encontrar que el enfoque teórico, el enfoque técnico, ha dominado mucho del trabajo curricular en las instituciones educativas en Colombia, en general en Latinoamérica, y que de alguna manera nos hemos ido moviendo hacia el enfoque interpretativo, simbólico, práctico, como lo quieran llamar, en algunas áreas, en algunos espacios formativos, pero que de todas maneras, pues todo el contexto hoy nos forza demasiado al enfoque técnico. No es sino que piensen qué pasa con toda esa... todos esos lineamientos que nos llegan desde el ministerio en términos de los estándares, los DBA, las guías, todo eso, pues básicamente está muy basado y muy orientado en el enfoque técnico. De alguna manera, pues tenemos que entenderlo y tenemos que ser capaces de trabajar con él. La propuesta entonces, a partir de este momento, es que hagamos o intentemos hacer un ejercicio de diseño curricular saliéndonos por lo menos del enfoque técnico. Es decir, que el ejercicio de diseño curricular que vamos a hacer no responda a un enfoque técnico y que por lo menos tratemos de responder a un enfoque práctico. Y si alguien quiere moverse un poquito al enfoque sociocrítico, pues lo puede hacer teniendo un poco de cuidado allí con el ejercicio que vamos a hacer. Entonces la propuesta es, vamos a trabajar diseño curricular entendiendo ya que estamos basados o estamos parados en un paradigma pragmático, interpretativo, simbólico, y a partir de allí entonces vamos a ver cómo tendríamos que hacer ese ejercicio de diseño curricular. Bien, ese es entonces el tema, de la siguiente clase. Y entonces, Profe, excuse un momentito. Bueno, yo no quiero, digamos, mi nombre es Oscar Campas, devolver porque he estado muy atento a todo lo que se ha venido conversando, la discusión, pero precisamente al cierre de esto quería intervenir porque me ha pasado algo en particular con relación al enfoque sociocrítico. Lo primero es que como profesor de inglés y de lenguaje me di cuenta que no era posible, digamos, seguir planteando la enseñanza de la ortografía, de la sintaxis y de la gramática de una manera, digamos, netamente procedimental
en el entendido de los contenidos que se ejecutan de manera esquemática. Eso me llevó a pensar un poco cómo hacer ese viraje a la praxis y tuve unos encuentros bien interesantes con algunos autores de la pedagogía crítica, entre los que destaco Michael Apple, Peter McLaren y sobre todo Pablo Freire. Luego dije entonces había que hacer algo con la praxis. Le propuse de manera directa al consejo directivo de mi institución que me permitiera avanzar hacia un cambio conceptual y digamos, un ejercicio dialógico con la comunidad, y es allí donde nace un proyecto que seguramente algunos de mis compañeros recuerdan, llamado 100 casas y cosas que contar. Dije que los microrelatos, las historias de vida, el tema del desplazamiento, el tema de las comunidades flotantes, hacen parte de nuestro imaginario en Popayán, y que obviamente esa resistencia que ha habido entre las comunidades indígenas, afros y comunidades mestizas y campesinas ha traído consigo una serie de conflictos. Entonces, a partir de allí empezamos a trabajar el tema del lenguaje. Llevo ya, en términos de evaluación, llevo 3 años y medio con el proyecto, y los resultados en términos de evaluación de prueba saber externa, cada vez estamos superándonos con relación a lo que antes hacíamos. Es decir, a partir de ese empirismo y a partir de ese cambio, que a veces parece, yo mismo me cuestiono, a veces creo que estoy perdiendo el tiempo, pero cuando llega el momento en que escucho a las estudiantes hablar en inglés o conversar o argumentar, incluso tomar testimonios orales, digo, evidentemente esto también es aprendizaje. Y cuando veo los resultados de las pruebas a ver, entonces me doy cuenta que ese ejercicio dialógico vale la pena. Y claro, todos los días ese proyecto está en reto porque hay una fuerza grandísima curricular que siempre quiere, digamos, encasillarnos a todos a hacer lo mismo. Entonces incluso se me han atravesado reuniones cuando yo estoy en la calle con las niñas caminando por diferentes veredas, saludando al que está fumándose la marihuana, y paso con mis 20 niñas, viendo a la persona que está allí pidiendo monedas. En mi colegio están haciendo reunión y yo llego y me toca decirle qué hicieron a mis compañeros. Entonces ha sido un ejercicio que todos los días estoy en conflicto con eso, pero yo lo veo realmente muy válido. Quería aportar solamente eso, respetado profesor y queridos compañeros. Vale, muy ilustrativo lo que estás haciendo, Oscar, y refuerza el comentario que yo le estaba haciendo ahora a Andrés. O sea, tú has logrado hacerlo, pero mira que el resto de la escuela no. O sea, uno no puede mover todo el currículo a hacer un diseño desde la perspectiva sociocrítica. Hay que encontrar los espacios. Posiblemente una línea de formación, un curso en particular, se puede llevar al enfoque sociocrítico. Y eso es importante, o sea, entenderlo. O sea, no es que ahora entonces todos los profesores de la escuela vamos a trabajar desde el enfoque sociocrítico. Eso sería, pues, primero muy difícil, porque no todos estarían en capacidad de hacerlo, ¿no? No tendrían esa posibilidad de hacer ellos mismos un ejercicio reflexivo crítico. Entonces, sí, muy válido. Muchas gracias, Oscar. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es, vamos a trabajar en esta tercera semana en un marco de referencia que ha servido para definir muchos esquemas de diseño curricular, pero nosotros lo vamos a trabajar solo como marco de referencia, no lo vamos a tomar ni como modelo, ni como técnica, simplemente vamos a entender qué es lo que hay que hacer y lo vamos a acomodar al paradigma desde el cual vamos a trabajar. ¿Sí es claro eso? O sea, vamos a acomodarlo al paradigma interpretativo simbólico, el marco de referencia. Y por eso entonces no es que vamos a seguir el modelo curricular de Pedrito, Sultanito, Fulanito. No, vamos a entenderlos como marco de referencia. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta semana? Ustedes, lo que yo les voy a pedir es que comparen de manera crítica su práctica en la definición de planes de aula y diseño curricular con el marco de referencia ADI. ¿Cómo lo vamos a hacer el ejercicio? Bueno, este va a ser un ejercicio individual. Esta semana no vamos a trabajar colaborativamente, vamos solo a trabajar individualmente para lograr que ustedes hagan un ejercicio reflexivo importante. Lo primero es que antes de leer el marco de referencia, se sienten y elaboren un cuadro descriptivo de las acciones que ustedes realizan cuando van a hacer el diseño de una experiencia de aprendizaje o de un curso. Luego entonces, después de hacer ese cuadro, van a leer unas 2 o 3 hojitas que yo les he dado de referencia sobre el modelo ADI. Van a estudiar esos lineamientos
y van a comparar su esquema personal con la propuesta del modelo ADI para ver en qué similitudes y diferencias se encuentran. Y ese ejercicio, ese cuadro comparado y ese análisis crítico es el que ustedes van a llevar a Canvas. Si ustedes quieren, pueden grabar su documento en Drive y compartirlo con sus compañeros, pero pues no tienen que hacer la reunión de trabajo colaborativo. Simplemente lo pueden dejar en el Drive para que sus compañeros lo vean y lo tengan de referencia. ¿Qué vamos a hacer en la reunión que tendremos y a las cuales invito, reitero, es voluntario? Vamos a compartir estos cuadros, alguno va a compartir los cuadros y vamos a discutir y vamos a entender qué es ese marco de referencia. Bien, para que entendamos, permítanme, yo les muestro cuáles son esos cuadros, qué es lo que quiero que hagamos. Entonces, déjenme compartir un último minuto ya para terminar. ¿Dónde está? Entonces entro al curso para mostrarles la tarea en qué consiste. Entonces, la tarea, que es la tarea 3, bien, déjenme bajo la guía. Ah, bueno, mejor la bajo acá. Sí, más bien voy a dejar de compartir un momentico y vuelvo a compartir. Ya. Bien, entonces lo primero, antes de hacer la lectura del modelo ADI, entonces les dicen, lo primero que usted tiene que hacer es llenar este cuadro que está aquí en el ejercicio individual. Entonces, actividad. Entonces, describen la actividad. Por ejemplo, ustedes pueden decir, reviso los objetivos o busco en la guía cuáles son los objetivos. Entonces, ¿cuál es el resultado de la actividad? Ah, pues tener claridad de los objetivos. Luego de que reviso los objetivos, busco el material de estudio que me permite alcanzar esos objetivos. Entonces, selección de los materiales. Luego, elaboro problemas para que los niños resuelvan. Entonces, elaboro problemas. Luego, diseño una evaluación de no sé qué. Entonces, ¿cuáles son las actividades que ustedes hacen para el ejercicio de diseñar una experiencia de aprendizaje? Como lo hayan venido haciendo. Ustedes han tenido en esta maestría varios ejercicios de diseño de experiencias de aprendizaje. Luego entonces, ustedes van a ir a leer y se van a encontrar que existe un marco de referencia que se llama ADI, que es análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y entonces yo les doy una tabla acá donde les digo, mire, la fase de análisis consiste en estas actividades: evaluación de necesidades de formación, caracterización de los estudiantes, problema formativo, análisis de brecha y análisis de recursos requeridos. Y aquí estoy diciendo cuáles son los resultados que se obtienen cuando uno hace estas actividades. Aquí entonces, como ustedes escribieron cuáles eran sus actividades, entonces lo que van a hacer es, van a decir, ah, la actividad 2 que está acá corresponde a formulación del análisis de brecha. Esta actividad 2 es esta misma, entonces la transcriben acá. Y evaluación de necesidades formativas, ah, es la definición de objetivo, entonces la actividad 1, definición, yo hago definición de objetivos de aprendizaje. Y el resultado del esquema personal, pues aquí está, resultados de la actividad, son los que están acá. Entonces, si yo la 1 la pasé para acá, pues el resultado también lo paso para acá, ¿de acuerdo? Y así entonces ustedes van a encontrarse que aquí están las actividades y ustedes van a mapear las actividades que ustedes hacen respecto de todas las actividades que nos pide el modelo de referencia. Entonces, el modelo de referencia nos pide hacer 20 cosas. Aquí hay 20 cosas para diseñar una experiencia de aprendizaje de un currículo. El punto termina con el punto 3, que es el punto más importante en este ejercicio. Ustedes tienen que hacer un análisis de diferencias y similitudes entre estos dos esquemas. Es decir, ¿qué similitudes encuentran entre su actividad personal para diseñar y el marco o en las actividades propuestas por el marco de referencia? ¿Sí está claro entonces el ejercicio que vamos a hacer? ¿Claro?
Yo tengo una inquietud, profesor. Sí. Es que, pues yo no soy docente, yo soy Sí. psicóloga. Sí. Entonces, yo quisiera saber si de pronto yo puedo entrevistar a algún docente y Sí, hacerlo claro. como a la luz de la práctica. Claro, claro que puedes hacerlo con un docente. Puedes hacerlo con otra persona y entrevistar a otra persona. Igual, todos pueden hacerlo. Si se sienten un poquito inseguros, pues consulten, no entre ustedes compañeros del grupo, o sea, consulten a algún colega de ustedes en su institución educativa. Ve, vení, contame, ¿cómo haces vos diseño? Ah, pues yo hago esto y esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Claro para todos? Ajá. ¿Sí? Entonces, Sí, miren, gracias. primero, la idea es, primero escriban, antes de leer qué es ADI, escriban qué es para ustedes las secuencias lógicas de un proceso de diseño de una experiencia de aprendizaje. Y después de que hagan eso, entonces ahora sí traten de compararlo con lo que dice ADI, para decir, ah, el punto 8 que yo puse allá es esto mismo que está aquí. Y para que encuentren cuáles son las cosas que son similares o que son diferentes. Ese es el ejercicio fundamental. Y al final, pues una pequeña escritura respecto de las diferencias y similitudes que encontraron. ¿Listo? Ese es todo el trabajo para esta semana. Es un ejercicio de reflexión individual y entonces, pues los invito a que lo piensen y trabajen. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿La fecha de entrega sería dentro de 8 días? Sí, siempre Igual. la fecha de Ok. entrega del trabajo es 1 minuto antes de iniciar esta sesión. Gracias. Sí, ya activo la tarea. En este momento no la tienen activa, pero ya en un momentico se las activo. ¿Vale? Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por su participación y espero que hoy hayamos podido avanzar y dejar un poco más en claro esto de los enfoques y teorías curriculares. Que tengan una feliz noche. Gracias, muy Bueno, amable, gracias, gracias. hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta Buenas luego. noches. Gracias.